Buenas tardes. La Academia Mexicana de la Lengua les da a todos ustedes la más cordial bienvenida. Agradece enormemente su presencia en esta Sala Ponce, en donde, gracias a la gentileza, la cortesía, a la hospitalidad del Instituto Nacional de Bellas Artes, estamos celebrando ahora esta ceremonia. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en honor de don Víctor Sandoval, que falleció la semana pasada. Muchas gracias. Don Víctor Sandoval, académico en la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, en algún tiempo director del Instituto Nacional de Bellas Artes, incansable trabajador en favor de la cultura, fue nuestro compañero en la academia y lamentamos mucho su desaparición. Pero esta reunión es esencialmente para dar la bienvenida en la Academia Mexicana de la Lengua a don Raúl Arístides Pérez Aguilar, correspondiente de la Academia en Chetumal, en Quintana Roo. Voy a pedirle a don Raúl que nos haga el favor de leer su discurso de ingreso. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Creo que les entregaron un volantito a la entrada, no sé si les dieron, en donde viene, es un tríptico pequeñito, donde vienen algunas, es un apoyo nada más para seguir, como se dice coloquialmente, agarrarle la onda al discurso. Señoras y señores académicos, amigos e invitados especiales, gran familia que me acompaña, comunidad quintanarroense, sirva esta ocasión de contento para expresar a los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua mi sincera gratitud por permitirme formar parte de esta corporación, específicamente en la red de miembros correspondientes que desde hace varios años ella ha extendido en nuestro México con objetivos y propuestas acordes con su misión y su visión institucionales. Sirva también para agradecer a la Universidad de Quintana Roo, mi casa por más de 2 décadas, los apoyos y encomiendas que he recibido de ella y que he podido cristalizar en las aulas y en los diversos terrenos en los que la sociedad me ha dejado aposentar y poner en práctica con objeto de contribuir al estudio y desarrollo de nuestra identidad, mis proyectos y los productos de los mismos. Y mi familia no puede estar ajena a estos agradecimientos, pues ella toda ha contribuido de manera directa en todos mis quehaceres y ha sido desde siempre mi estímulo y serena motivación para encauzar mis pasos cuando me he llegado a desubicar. No estaría completo este panorama sin hacer mención a los quintanarroenses, quienes desde sus nichos y conocimientos han encaminado mis tareas y orientado con sus sabias explicaciones gran parte de lo que he escrito e investigado sobre nuestro pueblo amigo de toda esa frontera caribeña
gran receptor de migrantes, de gente trabajadora y heredero de una enorme tradición indígena. Del mismo modo extiendo estas palabras de gratitud a la doctora Concepción Compani, quien con sus sabias reflexiones hará más gratos estos momentos al darme la bienvenida a esta magna institución. Muchas gracias, amiga y colega. El sábado 24 de septiembre de 2011, el gran escritor y mejor amigo, Hernán Lara Zavala, me envió un correo electrónico en el que me comentaba haber tenido una conversación con don Gonzalo Celorio, en la que, no sé por qué, salí a relucir. En el mismo mensaje, Hernán le echó unas flores a mi trabajo de investigación que tal vez nunca pensó lanzarlas. Lo sentí sincero. Me dijo que don Gonzalo le argumentó que sería bueno conocer mi currículum vitae, no sin antes anunciarle que Quintana Roo no tenía miembro correspondiente en la academia. Hernán en ese correo adjuntó los datos de don Gonzalo y de inmediato quise platicar con quien fuera en 1979 mi profesor de literatura iberoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después de varios intentos lo pude lograr y saber que don Gonzalo ya tenía conocimiento de mi currículum, que había yo enviado apenas Hernán me dibujó la entrevista sostenida con nuestro secretario. La verdad me emocioné durante esos 4 o 5 minutos que charlamos por teléfono. Luego de colgar, pensé en mis años de adolescencia en que supe por primera vez de la existencia de una academia de la lengua. Supongo que se trataba de la española. Y ese recuerdo se hizo más grande cuando días después de conocer la noticia que me envió don Gonzalo, mi amigo Humberto Vidal me dijo que una vez en la secundaria le comenté que algún día yo sería miembro de esa academia recién descubierta por mí. La memoria es a veces traicionera y por más que intenté rebobinar esa red de andamios eléctricos que me unen al pasado, no pude. Días después una voz de mujer me solicitó mi currículum por teléfono y presuroso cumplí con ella en espera de una respuesta favorable en febrero o marzo de 2012. Sin embargo, las cosas se adelantaron. Gratísima fue la noche aquella del 24 de noviembre, cuando en una carta don Gonzalo Celorio me comunicaba que había sido nombrado miembro correspondiente de nuestra corporación en la ciudad de Chetumal. De ahí para el real, como se dice coloquialmente, todo ha sido bañado con diferentes matices. He recibido reconocimientos que agradezco, pero lo que más me ha llenado de gusto y esperanza es haber sido detenido en varias ocasiones por gente que no conozco y que con ojos de sinceridad y palabras de gratitud me ha demostrado su cariño y pasión por esa tierra fronteriza, de azarosas ceremonias fundacionales y singulares tradiciones. Yo, como ellos, profeso idénticos sentimientos y por eso regresé a esa costa llana y me prometí llevar a cabo un registro del habla de mis paisanos. Para lograrlo, hube de retomar el pequeño bosquejo que un día de 1982 le presentara a mi maestro Antonio Alcalá Alba en la facultad como proyecto de tesis de licenciatura y cuyo título era más o menos así: El habla de Chetumal, fonética, gramática y léxico. Recuerdo que después de leerlo me dijo el maestro: está bien, don Raúl, pero déjelo para su tesis doctoral. Ese augurio o deseo feliz se cumplió, pues la misma idea original y el proyecto, un poco transformado y ya concluido, fue defendido por mí en 2000 frente a un sínodo encabezado por mi director, don Juan Lope Blanch. La promesa que fragué en este territorio poco después de mi regreso a finales de 1992 parecía cumplida, el reto alcanzado, y si ustedes me lo permiten, quisiera desmenuzar algunas de mis conclusiones en las páginas que siguen. Léxico usual. Muchos de los primeros habitantes de Chetumal llegaron de los pueblos beniceños a tomar posesión de una tierra que, por tradición más que por ley, había pertenecido a sus antepasados. De Sarteneja, Concejo, Corozal, Chaibé, San Joaquín y de otros más salieron llevándose consigo lo necesario, aunque algunos embarcaron casas completas y curvatos que luego ensamblaron cerca de la rada
de este lado del río Hondo y dieron a ese pueblo una apariencia gemela a la otrora Honduras británica. Mis padres llegaron hacia 1950 en busca de una mejor vida. Él de Corozal, ella de San Román, encaramaron su amor y levantaron una casa que todavía mira de frente al mar en flagrante reto. Y de su lengua española y su habla criolla, recibí mi bautizo lingüístico en esa casa de Punta Estrella. Palabras como rag, white shoes, queque, fried jack y otras más se regodearon en mis descansos y mis juegos junto al descomunal léxico hispánico y mexicano. Recuerdo que una vez en la primaria un profesor me tachó la palabra té porque la había escrito tea. Le pregunté que por qué me la tachaba y me dijo que tea era inglés y en México se hablaba español. En ese momento supe la diferencia ortográfica. Esa situación se debía a que yo leía tea y decía té, pues así estaba escrita esa palabra en el empaque del té negro inglés que en mi casa se consumía a diario. Al jugar canicas decía gosiaf antes de que el contrincante dijera lips, para que yo no repitiera el mal tiro que había hecho y se tuviera que esperar a que yo hiciera el mío. Cuando alguna niña me gustaba y quería que se fijara en mí, tenía que hacer show off, es decir, delante de ella mostrando mis habilidades en el fútbol, que la verdad nunca fueron sobresalientes. O en el peor de los casos, recitarle un poema con ademanes estudiados y nada espontáneo, o jugar yaxes, que no es juego propio de varones, solo por estar allí junto a ella. Yo preferiría la timbomba, la pesca-pesca o la busca-busca. En el fútbol varias veces me abombillaron y otras hice lo propio. Di varios cholazos para despejar el peligro de mi portería y otras tantas me pasó la pelota entre las mecas. Hasta la fecha, cuando puedo, lo practico con mis amigos. Ya no ganamos o perdemos por forfeit, porque solo es un moloch y aunque no estemos completos, jugamos. El chiste es divertirse y como ahora me gusta ir a delantera, me cuido de no caer en offside. De las manos de mi madre salían manjares y de sus labios el aderezo de esos nombres raros. La mezcla de culturas en aquella mesa era evidente, pues estaban desde el frijol con puerco, el macum, los cocitos, los papazules, los penchuques, el macal hervido y los vaporcitos de espelón yucatecos, hasta el domplín, el ajiaco y el ceré caribeños y el salad y el rice and beans de Belice. Al fin ella tejía con su ingenio mestizo todos los ingredientes exactos y coronaba el ágape con postres como arepas, buñuelos o torrejas. En la zapatería La Victoria una vez nos compró calzado a todos y aunque los vio medio viriches, los pagó sin imaginar que los suyos, antes de alcanzar los 100 metros de caminata, la obligaran a regresar a la casa, ponerlos en el bote de basura, calzarse otros y llevarnos al cine para ver una película de vampiros con el santo, el enmascarado de plata. Recuerdo también que nos mandaba ella a peluquearnos con don Pilar en Barrio Bravo, un señor que nunca nos dejaba blanquizales porque nos coliseaba y nos dejaba solo un potito al frente. Y mientras mi hermano se dejaba cortar el cabello, yo jugaba con los nietos de aquel buen hombre con mis bongolonas y mis ojos de gato que casi nunca salían de las bolsas de mis pantalones cortos, o me dedicaba a contemplar a Bonnie, un mono negro que espantaba sobre todo al más pequeño de esos niños que de inmediato se ponía chechón y junto a él un perro malish a ladrar. A veces, después de chapear el patio de la banqueta, nos íbamos a la forestal a nadar, a ver a los bufeos o a pescar charales. Nadie llevaba calzonera, la truza o el pantalón corto servían como tal. Otras nos íbamos a bajar uvas de playa, ciruelas, chiponas o mangos verdes para hacer mataburro. La naturaleza pródiga nos proveía de nuestras golosinas con solo estirar la mano. Aunque a veces lo hacía Chacal, un chico del barrio que vendía ponte duro, o la gata, un cancalás, hoy algunas personas le llaman gay, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha prohibido recientemente usar maricón o puñal, bien mamado que pregonaba patas, conchas, pan de levadura y budín de camote y plátano por las tardes. Al suyo se unía por las mañanas el de un pescador que ofrecía voz en cuello macabí,
asado y licetas en aquellas calles sin pavimentar. Además de la pesca-pesca y la busca-busca ya mencionados y que no tenía una temporada para jugarlos, los papagayos y el trompo sí la tenían. Los primeros eran elevados desde febrero, que es cuando el sueste invade Chetumal, y el otro lo jugábamos cuando no hallábamos chilí para fabricar más. Desde el corosh hasta el plumita, el trompo fue siempre una sana diversión de niños que habitaban una ciudad con solo 2 cines, que proyectaban con notorio retraso películas mexicanas y extranjeras. Una estación de radio que transmitía sus conocidas complacencias musicales y la telenovela de Calimán contra los Hijos del Sol y ningún televisor. Una ciudad de niños con una gran imaginación que se inventaban sus propios juegos, carrera de veleros de Punta Estrella al muelle, carrera de cochecitos de madera en el Parque de los Caimanes, competencias de atletismo en plena calle, cuyo único premio era una bien saboreada victoria o una gran moneda para la alcancía de la vanidad. A veces en los corrillos nocturnos que hacíamos en el camellón del barrio salían los chaluches y la istabay. Nadie quería irse solo a su casa y así permanecíamos achocados en un círculo que cada vez y a cada cuento se hacía más y más pequeño. Una vez alguien contó la historia del huaychivo y otro la del sisimite, que nos plantaron de momento en una selva de grillos, zampopos gigantes, toloques y tuchos. Mi hermanito se espantó de tal modo que esa noche durmió abrazado a mi madre. Con la llegada de mis pantalones largos, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que fui chambelán de unos 15 años, mi mamá prestó un flus brilloso y grande que sabiamente amoldó a mi escuálida figura. Ese día limpié mis zapatos, ella les llamaba peclemes, pero una noche antes, los 29 que conformábamos el séquito de Leila, de la quinceañera, le llevamos a Salto junto a una casa que todavía mira al monumento a la patria. En esa época aprendí a dar collazos, a decir groserías entre el rebumbio del salón de la secundaria, a cazar chachalacas con tiraúle, a llamar a las lesbianas y a los maricones tortilleras y cangrejos respectivamente, a dejar de lado el tajador porque ella escribía con pluma, y el tinjoroch, que dicho sea de paso, nunca le encontré el chiste. Pero seguía siendo jochovero y un poco gandido, sobre todo con mi hermano menor. Ya me juntaba con la brosa para ir a los bailes que me dieron la oportunidad de ver lo amplio que suele ser el mundo si se tiene enfrente y de la mano a una chica hermosa. Y seguía llamando tuch al tuch, chic al chic, shish al shish, wish al wish, tulish al tulish, hombrera a la hombrera, nevado al nevado, cuja a la cuja y tiraúle al tiraúle. Sin embargo, llegó 1975 y con él mi partida hacia esta Ciudad de México, que me enseñó muy pronto el luego, el cámara, el ñero, el de volada, el balconear y el güey. Entre otras delicias aderezadas con tlacoyos, memelas, pambazos y el huitlacoche y otros sabores más. El mundo tomó otro carril. El tuch, la hombrera y el wish se me empezaron a olvidar entre los chiapanecos, veracruzanos, oaxaqueños, michoacanos, sinaloenses, tamaulipecos y guanajuatenses de la pensión de la colonia Roma en la que viví poco más de 2 años. Y lo mismo sucedió con el chic, el tulish, el shish, el tiraúle, el nevado y la cuja entre mis compañeros chilangos de la prepa. Recuerdo que un día fue a verme un amigo que acababa de llegar de Chetumal con un minúsculo contrato para boxear en una arena desconocida. En esa visita inesperada lo invité a comer en la pensión y allá, en pleno comedor, le preguntó a un comensal: oye, ¿de qué te toca esa chava que se acaba de ir? Mi compañero de cuarto nos vio con cara de asombro y entonces le traduje lo que Carlos le había preguntado. Ah, respondió, no es nada mío, somos del mismo lugar, de San Luis Río Colorado. Mi amigo fracasó y hoy anda de martillo, con muchas cosas, muchas bocas que mantener ahí en Chetumal. Esos contactos cotidianos con otras aulas hicieron que poco a poco mi léxico regional empezara a transformarse en otro más entendible y más eficiente. Lograron asimismo que empezaran a diluirse esas palabras, ya que solo con mis hermanos a veces salían a relucir, y aunque nuestras charlas eran abundantes, me di cuenta de que lo mismo que estaba sucediendo conmigo les estaba ocurriendo a ellos dos. Era ese el precio que nos estaba cobrando la ciudad
de México, un precio elevado, sin duda, porque nos estaba quitando parte de nuestra identidad provinciana, parte de nuestra manera de ver e interpretar el mundo, parte de nuestros corazones que querían regresar al terruño, pero antes de hacerlo tenían que obtener un título. Ya no decía tuch, sino ombligo. El nevado fue sustituido por el betún, la hombrera por el gancho, el chic por el sobaco, el shish por los restos, el tirabule por la resoltera, el tulish por la libélula, el wish por el orín o la meada y la cuja por la funda. Y así lo fui perdiendo poco a poco este léxico identitario en este destierro voluntario, pero nunca ha sido tarde para recobrarlo. Los avatares que experimenté en esta hasta hoy bellísima ciudad son la base de todas las experiencias posteriores que he tenido en cualquier sitio. La conozco como conozco a Chetumal y le guardo un profundo respeto. Fueron 18 años de ausencia de mi barrio, de mi casa y mi ciudad, años en los que perdí completamente mi pronunciación yucateca y estos hilos lexicales de la región en la que nací. Y no fue sino hasta 1992 en que, ya aposentado de nuevo en mi territorio, me he dado a la tarea de conocer más de cerca las ideas y los decires de mis paisanos. La vuelta al terruño tuvo un significado inédito, pues no solo era el hecho de haber regresado, sino que a esa nueva visión del retorno se adhería con fuerza una plaza obtenida aquí en la Ciudad de México y que a la postre hizo unirme a nuevos amigos, a los fundadores de la Universidad de Quintana Roo, en ese entonces instalada en la avenida Lázaro Cárdenas, y desde donde iban asentándose innovadoras directrices en la enseñanza de las ciencias y las artes en nuestro estado. Esta universidad, con una exigua biblioteca, contados alumnos y profesores, pero tierra fértil, abonada con esperanzas, planes y programas de estudio y fugaces rectorías, me arropó con una sinceridad particular y me hizo miembro de su junta de gobierno durante 6 años, en los cuales pude vivir cercanamente las revoluciones pacíficas que suele tener una institución que poco a poco va dejando los pañales y los pantalones cortos para enfundarse en el traje de adultez que le quede a la medida. En ese sitio pude respirar de nuevo el aire de la bahía, recordar al viejo Jesús, quien solía platicar con las estrellas que de cuando en cuando venían, lo decía él, desde esa punta beliceña llamada Consejo, a visitarlo en la esquina de las calles 5 de Mayo y Carmen Ochoa de Merino, de acercarme a mi adolescencia perdida con la mirada de un adulto recién desempacado de la tierra del pulque y del smog, de treparme de nuevo en el trajín de la lengua con sus bien cimentadas palabras y su alcahuetería íntima ante los extraños, y entonces volví a ser yo. Y lo llegué a hacer de tal modo que pude dar a la prensa una novela que no es otra cosa que la vida inventada, a veces en parte, de mi abuelo paterno, hijo de padres yucatecos, pero nacido en Belice. He tratado de asomarme al mundo de las palabras de los quintanarroenses para estudiarlas, para hallarles un origen y un asidero en la comunicación de todos los días, y saber cómo hablan, qué quieren decir, de qué manera expresan su molestia y su regocijo, qué comen, cómo planean su futuro y valoran su pasado. Mi estancia en la Ciudad de México me dio las herramientas para poder diferenciar en su habla la articulación de una B oclusiva, de una B fricativa, de encontrar ciertos sonidos vocálicos epentéticos en determinados segmentos enfáticos de los discursos, de discriminar el buen o mal uso de un gerundio, entre otras cosas. Ellos amablemente han cooperado, han hablado conmigo, y al hacerlo no solo me han dado la oportunidad de analizar los matices de su habla, sino de conocer sus planes y su pasado, su presente y sus sueños. Mi agradecimiento es poco si se compara con lo que me han entregado en esas charlas, en sus casas, patios y oficinas. Esos pormenores lingüísticos son muchos, como han podido apreciar en esta pequeña muestra lexical, y todos producen una mezcla singular en la que se entrelazan las culturas mexicana, la beliceña, la yucateca y la caribeña. Y aunque en esta mezcla separe a Yucatán del resto de México, no es mi pretensión mostrar que es ajeno a él, pero sí afirmar que los rasgos de la cultura yucateca son únicos, y a ella le debemos los quintanarroenses gran parte de la nuestra. Eso lo sabemos todos, y al que no le plazca estará pecando de altanero o de ignaro. Morfología.
Los rasgos morfológicos siguientes nos hacen diferentes frente a las hablas mexicanas, hablas igualmente ricas y eficaces y piezas de un gran tablero que es México. La pluralización de ni modo en ni modos, hace rato, hace tiempo y enseguida, parece ir en aumento, sobre todo en los sectores sociales bajos, sobre todo en ni modos, en los que no es raro escuchar. Y aquí son 4 ejemplos que saco de un libro recientemente publicado de varios informantes. Aunque la ciudad es un poco corrompida, pero ni modos, tienen que salir porque tienen que estudiar. Ese es uno. Y el otro, y como le digo de lo que hablábamos no hace ratos, de la educación, ahora si no tienes una computadora. El tercero, en las mañanas hay que ir en la escuela y luego ya ve que hace tiempos no se habían cambiado lo que es la escuela. Y el cuarto, se cayó la carabina y cuando se disparó la carabina, enseguida en su corazón de él, en que se inclinó a verlo. Las formas malapenas, con el significado de apenas y pasabio, como para saber, son casi exclusivas del sector menos escolarizado, en la que también afloran con frecuencia vayamos, aiga, catálogo, piedrada y cosa por cuesa. Fonética. En el terreno fonético nuestra habla se encuentra emparentada muy cercanamente con la yucateca. Esto lo podemos ver en la aparición de ciertos cortes glóticos cuyo origen se encuentra en la lengua maya. No hubo. Aparición de articulaciones glotales de los fonemas PTK, Hotel Marqués, realizaciones oclusivas de B de Ga en posición intervocálica, en que la norma hispánica las realiza fricativas, lo hizo adrede. Polimorfismo de R y R en posición implosiva que incluye una articulación retrofleja, cartón. Realización bilabial de N, final ante pausa, ciclón. Palatalización de N ante I, 500. Desdoblamiento de ñ en NI, compañía. Así como otros rasgos de otras latitudes, como la velarización de la N final, jamón, aspiración de J, cajetilla, por ejemplo, conservación de la S final y abertura de I, mayonesa. Vuelvo al léxico sin entrometer ahora mis recuerdos y andadas, porque es la capa lingüística que más nos identifica. Anolar, apesgar, bacalear, limpia, brata, que ustedes tienen ahí en su volantito, chicolear, dolama, ensuciar, gastada, lapo, menusa, provocado, rejalar, huiro y suncho, y muchas más poseen esa raigambre coloquial y popular que nos permite comunicarnos todos los días. Algunas, por ejemplo, van en franco retroceso. El caso de brata. Brata es lo que hoy aquí en el Distrito Federal es el pilón, tan usado en los años 60 y hoy apenas oído. Y esto se debe a una campaña de Televisa en los años 80 y que es un claro ejemplo de mortandad. Sin embargo, hay muchas otras que siguen gozando de una vitalidad evidente y las seguirán teniendo si las seguimos usando y no las guardamos, como yo lo hice en alguna ocasión, por razones obligadas. Léxico chiclero. De los chicleros que dieron a Quintana Roo felices exportaciones de resina y sobre todo más sonadas fiestas de cantina, he recogido un lexicón que estaba dormido en la memoria de estos hombres rudos. De las palabras usadas por ellos, muchas han sido tomadas de la gran tradición hispánica y mexicana como chicle, zámago, zapote. Y aunque ellos mismos hayan llegado a la creación de otras tantas siguiendo los modelos de la norma hispánica, estas parecen estar destinadas a seguir descansando en sus mentes. Sean los casos de cocinadero, lugar donde se cuece el chicle, o chiclerada, que es el conjunto de chicleros, y chalbec, del inglés shoot bag, bolsa de lona que usa el chiclero para llevar a su equipo de trabajo. Hoy ya no se va a chiclear caminando como antes, sino en vehículo motorizado, y ello ha provocado que los caminos de herradura ya no se nombren así, sino con los genéricos vereda o brecha o camino. Pero ello no ha impedido que estos hombres sigan cantando, como lo hicieron sus padres y abuelos, esta pieza. Cuando salimos de Tuxpan para esta tierra afamada, qué gritería tan brusca formaba la chiclerada. Léxico marinero. Cuando tuve la oportunidad de acercarme a los pescadores con objetos de recopilar su léxico y frases de uso cotidiano,
Me sucedió algo semejante a lo que le ocurrió a Eugenio de Salazar y Alarcón durante un viaje de Canarias a la Española en 1537. Asienta en una carta, y no es de maravillar que yo sepa algo de esta lengua, la de los marineros, porque me he procurado ejercitar en ella, tanto que en todo lo que hablo se va allá la mía. Porque como él aprendí que en esa larga convivencia con con los marineros, que la palabra dama es un armazón en forma de U, que pegada a la borda sirve de apoyo al remo, sujetándolo para que no se salga al remar. Esta singular metáfora en que aparece la hembra abrazadora del remo, que sería el macho, y otras denominaciones marítimas me permitieron profundizar no solo en su significado, sino rastrear su posible origen. Solo daré unos ejemplos. Levisa se le llama en Chetumal a una variedad de raya que posee una piel dura y rasposa y que al secarse adquiere todas las características de una lija y precisamente se usa para lijar la madera, lo que ha dado el verbo origen al verbo levisar, de uso marcadamente regional. Bueno, no sé si se usa en Campeche o en Yucatán, pero en Quintana Roo sí se usa. Levisa es un antillanismo que ya documentó Friderici en el 49, en las formas libutza, libusa, levisa, labusa y labuza, con registros del padre Las Casas, quien cita, es rayada la yuca en unos cueros de pescado como cazón, que los indios llaman libutza. Esta misma cita la recoge Lope Blanche en el 73, cuando habla de la suerte que corrieron los antillanismos marítimos en el siglo XVI en México, y afirma o dice que de los 8 términos registrados, solo uno ha caído en desuso, libusa. Afirmación no exacta, pues todavía se utiliza no solamente en los ámbitos marineros, sino familiares en Quintana Roo. No quisiera terminar este recorrido sin referirme al manatí, animal que ya no se pesca y se explota en la bahía de Chetumal, bahía declarada desde hace varios años como santuario natural de este mamífero. La voz, según Lope Blanche, 79, era totalmente desconocida en México en ese año. Sin embargo, veo con gusto que en uno de los trabajos lexicográficos más recientes que se han hecho sobre el español mexicano sí figure. La primera descripción del manatí que nos ha llegado es la que transcribe Las Casas del diario del primer viaje de Cristóbal Colón, descripción real y fantástica del almirante debida seguramente al deslumbramiento que le producía la belleza exótica de los lugares que iba descubriendo. Más tarde, Pedro Mártir de Anglería, imbuido por la novedad y lo exótico, cuenta un episodio más novelesco que histórico, cuyo protagonista no es ya la sirena de Colón, sino un pez monstruoso con características de buey, tortuga, elefante y delfín, llamado manatí por los indígenas y denominado Matum por el reyesuelo Caramatex, quien lo crió y en cuyo estanque vivió 25 años. Gonzalo Fernández de Oviedo proporciona en su obra mayor, La historia general y natural de las Indias, no solo una descripción del animal, sino que involucrándose en asuntos lingüísticos de los que no sabía nada y oponiéndose a lo que Anglería aseguraba, cree que porque el animal tiene aletas que son como manos, los cristianos le llamaron manatí, es decir, deriva manatí de mano. Y en otro de sus trabajos solamente se limita a describir las costumbres del animal y a decir, creo que es uno de los mejores pescados del mundo en sabor y el que más se parece a carne y en tanta manera en la vista es próximo a la vaca. Cronistas posteriores, al conjeturar sobre cuál sería el étimo latino, tejieron una cadena de errores cuyo resultado fue la acuñación de 2 neologismos, mato y manato. Francisco López de Gómara, al resumir el episodio narrado por Anglería, llega a pensar que matum era el acusativo latino de matus, por lo que escribió mato. Luego Jerónimo de Huerta, siguiendo a Gómara y por analogía con lobato y vallenato, denominaciones de la cría del lobo y la ballena respectivamente, logra la voz manato, que fue recogida por el Diccionario de Autoridades en su edición de 1734. La errónea denominación tuvo suerte, pues aparece en la edición más reciente del DRAE y como variante común en la obra de Santa María del 42, de su Diccionario de Americanismos.
Sin embargo, Corominas por un lado y Morínigo por el otro han demostrado que no es posible que manatí tenga un origen latino. El primero considera que es voz caribe ante lo tardío de su testimonio más seguro, 1535, en Fernández de Oviedo. El segundo vacila entre si es un préstamo del arahuaco o del Caribe. Ante la duda de Morínigo, un importante documento de Bretón, publicado en 1665, que es un diccionario francés caribe, registra una descripción del manatí en la isla de Guadalupe, donde se hablaban dos lenguas indígenas. La lengua de las mujeres, de origen arahuaco, y la lengua de los hombres, de génesis caribe. Esta situación es explicable si pensamos que en una época anterior a la conquista española, guerreros caribes de la Guayana, caliñas o galibis, invadieron las Antillas Menores y se establecieron en ellas, dando muerte a los hombres y conservando a las mujeres, lo que debió producir inicialmente la coexistencia de dos léxicos, uno masculino de ascendencia caribe y otro femenino, al parecer más abundante, de base arahuaca, aunque obviamente con el paso de los tiempos ambos sexos debían hacer un amplio uso de un vocabulario común. Esta situación de diferenciación sexual aún prevalecía a la llegada del padre Bretón a la isla a mediados del siglo XVII. Entonces, al examinar a Rom el tomo complementario del diccionario, halló, por ejemplo, que pecho o teta se decía manátir en la lengua de los hombres y touri en la de las mujeres. De esta importante pista, y después de consultar el léxico de Geshe del 28, Arrón comprueba que la palabra que designa al manatí en arahuaco es coyamora o coimoro, y por consiguiente manatí es voz extraña en esa lengua. Adam en 1893 establece que en Chaima leche es manatí y teta, pecho, manatir. En Galibi, manatelé, en Yao, manatí, en Carima, manaté, y en media docena más de lenguas caribes en las que la morfología y el significado de la palabra son semejantes. En adición a esto, del Castillo en el 77 apunta que en Arec, manatí significa pechos, en Huayca, manatí es leche, savia, y en Pariri, manari es tetilla. Con estos datos se puede concluir que manatí parece haber sido originalmente caribe, de ahí pasó al taíno y de este al español. En cuanto al valor semántico de la voz, lógico es pensar que para el nativo americano el animal era ante todo un mamífero, pues las hembras amamantaban a sus crías con sus pechos. Al observar tal realidad, lo bautizó con la palabra exacta, manatí, forma que ha sobrevivido al influjo de voces hispánicas como lobo marino y vaca marina con las que convivió en un principio. Voz común, manatí, en la nómina pasiva de los indigenismos del español de Cuba y República Dominicana, en donde forma parte del léxico de la norma del nivel sociocultural alto, mientras que en Puerto Rico la conocen entre el 80 y el 90% de las personas encuestadas por López Morales en su libro del 92. Ya finalizo. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero tal vez no suceda del mismo modo en todas partes. Y permítaseme la metáfora. Los descomunales ciclones que han azotado las costas quintanarroenses no se las han llevado y permanecen incólumes ante la realidad que nombran. Se necesitarían varios huracanes de turistas para que el habla de los cancunenses, cozumeleños y playenses, chetumaleños y carrilloportenses sufriera algún deterioro estructural. Aún así, si esto ocurriera, el español volvería a imponerse con un reflujo de mano de obra lingüística y proyectos de planificación de las lenguas maya y española, que las asentarían de nuevo en los territorios ocupados. Tal vez si esta situación aparece, sucedería algo muy semejante a lo que ocurrió en Toledo en 1085 durante la Reconquista, cuando el habla castellana fue imponiéndose poco a poco a los dialectos mozárabes que ahí tenían vida corriente. Creo que los ciclones naturales seguirán azotándonos, los culturales también, pero nunca pasarán de ser vientos arrachados que siempre se estrellarán con las montañas firmes de nuestra lengua española y dejarán tal vez solo su eco. De nosotros depende. Existe un léxico que irremediablemente he perdido por la edad y las circunstancias que me ha impuesto la vida. Ya no juego canicas, bueno, a veces con mi hijo. Tampoco le doy al trompo ni a la timbomba, eso sí es difícil.
y sus aderezos lexicales, por ejemplo, con subidas y bajadas, agüita, altas, bajas, pixito rellenado, lips, bongolona, corosh y plumita, se han ido diluyendo hasta hacerse nada. Sin embargo, espero que los niños los sigan utilizando después de un divertido entrenamiento y posterior y feliz práctica. Pero lo que sí puedo asegurar es que aquel acervo lexical que estuvo en desuso en la Ciudad de México ha vuelto pleno y enriquecido, tal vez con nuevos sesgos semánticos productos de su actualización cotidiana. La naturaleza, las estructuras sociales, los defectos y las gracias, los planes y los recuerdos, los afectos y desdenes, todo lo que nos rodea, lo he podido renombrar de nuevo con esas mismas palabras que dejé de usar a los 17 o 18 años, y eso es ganancia. Una ganancia que no tiene precio, un sendero lingüístico por el que transito todos los días con quien desea acompañarme a recorrerlo. Muchas gracias. Muchas felicidades a don Raúl Arístides por este espléndido paseo que nos ha dado apenas por las orillas de lo mucho que se podría decir acerca de estas otras formas que el español tiene allá en aquel rincón de México que colinda con Belice, con Yucatán, con el Caribe. Nos sentimos muy honrados de que mucha gente de Quintana Roo esté aquí ahora, muy especialmente don Artemio Santos, representante del señor gobernador, el licenciado Roberto Borja Angulo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Apareció de pronto también, tú lo viste entrar seguramente, Hernán Lara Zavala, que lo habías mencionado y poquito después entró Hernán, después entró por acá. Lo que sigue, yo me pierdo en lo que hay que hacer, pero lo que sigue, Raúl, es que tenemos que investir como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Voy a imponerte la venera. Entregarte este distintivo. Y el pergamino que te acredita como miembro de esta corporación, de la Academia. Felicidades. Y a continuación, doña Concepción Company dará respuesta a este espléndido discurso de ingreso a la Academia que ha hecho don Raúl Arístides Pérez Aguilar. Muchas gracias. Es un grato deber y un honor representar a la Academia Mexicana de la Lengua en este acto para dar la bienvenida a don Raúl Arístides Pérez Aguilar como miembro correspondiente en Chetumal, el estado de Quintana Roo. Es asimismo un placer y un honor en lo personal contestar su discurso de ingreso. Bienvenido a esta corporación que es ya tu casa académica, querido Raúl. Raúl Arístides Pérez realizó una licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, una maestría en Literatura Iberoamericana y un doctorado en Lingüística, grados todos obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es, por tanto, literato y lingüista de formación, y así lo refleja la práctica docente y el quehacer de investigación de nuestro nuevo miembro, ya que sus libros, abundantes artículos y ponencias en congresos se han movido por casi 20 años entre la lingüística y la literatura. En la lingüística ha cultivado sobre todo el estudio del léxico usual contrastivo
de su estado natal y en gran medida por esos estudios léxicos especializados fue elegido miembro correspondiente de nuestra academia. En la literatura se ha abocado al análisis de aspectos diversos de autores mexicanos contemporáneos varios. Además, es un creador de literatura, ya que es autor de una novela, Nómadas del Sur, así como de poemas y cuentos. En la docencia, Raúl también se mueve entre la enseñanza de la literatura iberoamericana y la enseñanza del español. La elección e ingreso de Raúl Arístides Pérez Aguilar como académico correspondiente en Chetumal y el perfil profesional que él representa atiende cabalmente al artículo primero de los estatutos de nuestra academia, que a la letra dice: la Academia Mexicana de la Lengua tiene por objeto el estudio de la lengua española y en especial cuanto se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México, modos que el día de hoy nos llevan al estado de Quintana Roo. El discurso de don Raúl Arístides toca tres aspectos muy importantes para entender qué es el español y en particular el español de México. En primer lugar, el hecho de que el contacto y los préstamos son parte integral de la lengua española y nos dice, aunque sin hacerlo explícito, que los préstamos enriquecen nuestra lengua y nunca la contaminan, aunque la reacción natural ante muchos préstamos, que son siempre resultado del contacto cultural, sea de una inicial extrañeza y por lo regular de rechazo. En segundo lugar, nos dice Raúl implícitamente que la variación es inherente al funcionamiento de cualquier lengua. Y en tercer lugar, que todo hablante y toda comunidad de hablantes se enfrenta al problema básico y fundamental de la estandarización, es decir, al problema de qué lengua enseñar, qué lengua hablar y por qué esa modalidad dialectal y no otra u otras. Pasemos al primer punto, el asunto de los préstamos. Su discurso de ingreso hoy y algunos de sus libros, como El habla de Chetumal, Fonética, Gramática, Léxico indígena y chiclero, o El habla de Quintana Roo, Materiales para su estudio, inciden en un hecho importante que debe ser tenido muy en cuenta a la hora de acercarnos al estudio de la lengua española, a saber, que no existe tal cosa como un español homogéneo y puro, abstraído de contactos y préstamos. Raúl Arístides Pérez nos muestra en su discurso algo que es obvio para los lingüistas, pero que justamente por obvio y cercano a nuestro entorno y mirada suele pasar desapercibido para quienes no se dedican al estudio de la lengua. Es más, debe pasar desapercibido para los hablantes normales, para así garantizar la buena salud de una lengua y su fluida comunicación y, sin duda, la buena salud de los hablantes. La primera obviedad es que la lengua española, como toda lengua, como cualquier lengua, es un crisol de rasgos lingüísticos de procedencia y origen muy diverso desde hace 2.200 años que tiene de existencia. La segunda obviedad es que para el español de México, las lenguas indígenas son, junto con la española que arribó a este continente a inicios del siglo XVI, lenguas patrimoniales del español mexicano actual. Patrimonial en el sentido técnico con que se emplea en lingüística histórica y también, desde luego, en su sentido cultural más amplio. Y la tercera obviedad es que el español de algunos estados se construyó y se enriqueció también con el inglés. Tal es el caso de Quintana Roo y también el caso de los estados del norte de la República Mexicana y de muchos otros. Contacto con el inglés que, contra lo que pudiera pensarse, no empobrece, sino que enriquece como cualquier préstamo. Y así lo señala don Raúl Arístides cuando nos recuerda e inventaria las voces cotidianas de la gastronomía, acuñadas, usadas y, desde luego, comidas, supongo, desde su niñez. Desde luego, el español general de México tiene un no desdeñable número de mexicanismos de origen inglés, y esto es un hecho que ni nos debe agradar, ni molestar, ni preocupar, porque así está configurada nuestra lengua mexicana y es parte de su identidad. Pasemos al segundo punto, el asunto de la variación. Nos muestra hoy Raúl Arístides Pérez Aguilar, nuestro nuevo compañero, que la variación lingüística, variación dialectal en este caso,
es también inherente al funcionamiento de las lenguas. De hecho, como es bien sabido, no existe la lengua española, sino variedades dialectales de esa lengua. Nadie habla español sino alguna variedad de la lengua española, en unas coordenadas espaciales regionales, nuestro terruño, el lugar donde nos adscribimos y nos sentimos nativos, y en unas coordenadas temporales, nuestra breve o larga vida. Pero a la vez, todos y cada uno de los hablantes del español hablamos español, con mayúsculas, y somos dueños, creadores y transformadores del español a lo largo de nuestras vidas. La lengua española, como ocurre con la literatura tradicional, vive en sus variantes. El español, al igual que el romancero, vive y se enriquece de sus variantes, con ellas y de ellas. La variación sincrónica, la variación en el hoy, es, como se sabe, la causante del cambio histórico. Si no hubiera dos o más seres humanos hablando de manera distinta, en puntos distintos de la geografía, como cercanos y lejanos parecen estar el estado de Quintana Roo y el centro de la República Mexicana, o si un mismo ser humano no hablara de manera distinta en momentos y situaciones distintas de su vida, no existiría el cambio lingüístico y, lo que es más grave, las lenguas no tendrían vida. Sin cambio y sin variación, cualquier lengua pasa al estatus de lengua muerta y por ello debe ser aprendida en la escuela y en los libros, y por ello nadie puede, como es lógico, hablarla. Sin variación ni cambio no podríamos reconocer como propio, semejante y distinto al otro, todo a la vez. El reconocimiento de que la lengua es una constante transformación imperceptible que arroja una paradójica, casi contradictoria sensación de gran estabilidad a la vez que de gran dinamismo y creatividad a través del tiempo y a través de la geografía, no sería posible sin variación sincrónica previa. Esta compleja y paradójica convivencia entre compartir, estabilidad y ser diferentes, la variación, está muy presente en el discurso de Raúl Arístides Pérez Aguilar. La variación va de la mano con el sentimiento de identidad cultural y de adscripción cultural y adscripción social a una comunidad. Y así nos lo hace ver Raúl el día de hoy. Detengámonos un momento en esta estrecha y casi imperceptible relación entre lengua e identidad de un pueblo. Y ello nos lleva a preguntarnos para qué sirve una lengua. Decir que una lengua sirve para comunicarnos es una obviedad y, por obvio, creo que es poco importante. Decir que una lengua es el soporte del pensamiento es también obvio, porque no existe pensamiento sin lenguaje, o al menos es imposible deslindar uno del otro. Pensamos y vemos el mundo a través de una lengua, en este caso a través del español, como bien nos lo acaba de decir y recordar Raúl. Decir que una lengua es el vehículo de los sentimientos es también obvio. Lo esencial, lo trascendente, es que la lengua, la capacidad de hablar una lengua, es la que nos hace ser seres históricos, y hablar un determinado dialecto nos hace ser seres con una determinada historia y una determinada identidad. En este caso, la de la península de Yucatán y muy particularmente la de Quintana Roo. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado que, además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, con los de al lado, nos hace depositarios también de la cultura y de la visión de mundo de los seres humanos que la utilizaron antes de nosotros. Gracias a la lengua somos seres históricos, ya que por medio de ella transmitimos experiencias de padres a hijos, de abuelos a nietos, de amigos a amigos. Posiblemente lo que nos hace únicos en el planeta es la posibilidad de transmitir experiencia mediante la lengua. La historicidad está cargada de rutinas repetidas ritualmente a lo largo de siglos y generaciones, como muy bien nos lo recuerda don Raúl Arístides desde el siglo XVI con aquellos españoles que comentaban en el léxico marinero. Está cargada también la lengua de innovaciones, de creación léxica y metafórica y de adaptación constante a nuevas necesidades culturales, sociales
o económicas. Todo ese conjunto es historicidad. Y ese conjunto de rutinas o hábitos aprendidos y sobre todo heredados por los hablantes, transmitido de padre a hijos, es en esencia la lengua. En esa historicidad, Raúl Arístides nos lleva a los guisados de su mamá, a sus maestros, a sus amigos, a los requiebros amorosos de su adolescencia y también a los chicleros y a los marineros que hace siglos construyen y recrean el español de Quintana Roo. La historicidad está en relación directa con identidad. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, conocido como el DRAE, define identidad como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y también la define como conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Cuando Raúl Pérez Aguilar, insisto, nos lleva al léxico de su infancia, al léxico de los juegos, al de los requiebros de amor, al de los platillos que su madre elaboraba, al léxico chiclero, marítimo y a otros, nos está hablando justamente del conjunto de rasgos propios de su comunidad, propios del estado de Quintana Roo, y está sin duda haciendo un acto de afirmación de historicidad y de identidad. Raúl Arístides Pérez Aguilar nos dice también en su discurso que la vida lo trajo a la Ciudad de México y que por puritita sobrevivencia se vio obligado a aprender el léxico y la norma del español del centro de México, el español chilango. Y nos dice también que fue su voluntad regresar al sureste mexicano y recuperar, recordar y a la manera de Platón dar de nuevo vida a través del recuerdo y del uso al habla de Quintana Roo y volver a ser un hablante de su zona con un español lleno de mallismos, anglicismos y desde luego formas y usos patrimoniales del español, pero distintas y variantes respecto del español del centro y respecto de cualquier otra zona de la República Mexicana. En el trasfondo de esta adopción de un español, el chilango, y la reavivación de otro español, su dialecto natal, el de Quintana Roo, los mismos españoles, sin duda, pero diferentes, está un aspecto importante para la lingüística y para la educación de un país. ¿En qué español estandarizar? Esto es, ¿cuál es el español o cuáles son los españoles que deben tener respaldarazo y carta de naturaleza en la enseñanza de la lengua española en México a través de los libros de texto o a través de los planes de educación? Queda claro, tras el discurso de Raúl, que no es solo el español del altiplano central y que no es solo el español de los estados o de las zonas dialectales. Queda claro también que son el general y el estatal al mismo tiempo, una especie de idealización de dos o más normas, idealización y abstracción que surge y se cumple en toda enseñanza de la lengua. Un asunto peliagudo este de qué norma usar para estandarizar y para educar. Lo que es claro es que el discurso de Raúl Arístides Pérez Aguilar respalda y avala el empleo de voces y expresiones de México y avala nuestro derecho a y obligación de emplear el español que es propio de nuestro país y de nuestra zona dialectal, en su caso la de Quintana Roo. Su discurso, sin duda, avala el derecho de usar nuestras normas para respaldar nuestra visión de mundo. Solo me queda, para terminar, darte las gracias, querido Raúl, en nombre de todos mis compañeros académicos, por tan jugoso discurso y en nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, darte nuestra más cordial bienvenida a esta tu casa. Muy bien, con esto, señoras y señores, se levanta la sesión.